El mar y los sueños, la historia de Joaquín Ramírez. Las redes del destino. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre San Carlos, una pequeña bahía escondida en el corazón de Sonora, donde el mar de Cortés abraza la costa mexicana con su inmensidad azul turquesa. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo en tonos de naranja y rosa pálido, desgarrando lentamente el velo de la noche oscura. Joaquín Ramírez ya estaba despierto antes del amanecer, como cada día de los últimos 25 años. Su cuerpo, curtido por el sol y el viento salado, se movía con una precisión que solo décadas de experiencia pueden otorgar. Cada movimiento era un ritual, cada gesto una danza antigua conocida solo por los verdaderos hombres del mar. Su casa, una construcción modesta de paredes blancas desgastadas y techado de tejas rojas, se encontraba a pocos metros del muelle principal de San Carlos. Las paredes estaban llenas de historias, fotografías antiguas de barcos, redes colgadas como recuerdos de otras épocas, y un pequeño altar dedicado a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma salado del mar. María, su esposa desde hacía más de 30 años, preparaba el desayuno mientras tarareaba una canción tradicional de Sonora. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como los de una mujer que conoce cada rincón de su cocina. «Joaquín, el desayuno está casi listo», gritó María desde el interior de la casa. «Ya voy, mi amor», respondió él, terminando de preparar su equipo de pesca. Las redes, tejidas con un cuidado meticuloso, eran como extensiones de sus propias manos. Cada nudo, cada fibra, representaba años de conocimiento transmitido de generación en generación. No eran simples herramientas de trabajo, sino parte de su historia familiar, de su identidad más profunda. Carlos, su hijo menor de 22 años, apareció en el umbral de la casa. Alto y delgado, con los mismos ojos oscuros de su padre, pero con la energía de una generación diferente. «Buenos días, papá», dijo Carlos, ayudando a cargar los equipos. «¿Cómo se ve el mar hoy?». Joaquín miró hacia el horizonte, evaluando la superficie marina con la experiencia de un hombre que puede leer el mar como si fuera un libro abierto. Los pescadores locales lo llamaban «el brujo del mar», por su capacidad casi mística de predecir condiciones marítimas. «Hoy será un buen día, hijo», respondió con una sonrisa discreta. «Presiento que la captura será generosa». El muelle de San Carlos era un hervidero de actividad temprana. Pequeñas embarcaciones se preparaban para salir, pescadores se saludaban con gestos y palabras cortas, un lenguaje compartido solo por quienes conocen la dureza de la vida en el mar. Los barcos más antiguos, de madera desgastada por años de salobre, convivían con algunas embarcaciones más modernas. Cada uno representaba una historia, una familia, un modo de vida que se resistía a desaparecer ante la modernidad. Mientras se preparaban para zarpar, Joaquín notó algo diferente ese día. Un presentimiento, una vibración especial en el ambiente marino que no supo explicar inmediatamente. No era miedo, tampoco era expectativa. Era algo más sutil, más profundo. «¿Estás bien, papá?», preguntó Carlos, notando la mirada pensativa de su padre. «Sí, hijo. Solo estoy pensando en todo lo que hemos vivido en este mar», respondió Joaquín, su voz cargada de memoria y nostalgia. La vida de los pescadores en San Carlos nunca había sido fácil. Décadas de sobrepesca, cambios climáticos y competencia industrial habían transformado radicalmente su modo de vida tradicional. Muchos de sus amigos y compañeros habían abandonado la pesca, buscando trabajo en ciudades más grandes o en la industria turística que comenzaba a crecer en la región. Pero Joaquín era diferente. Para él, el mar no era solo un medio de subsistencia, era un compañero de vida, un ser vivo al que había que respetar y cuidar. Mientras la pequeña embarcación se alejaba de la costa, Carlos manejaba el motor con destreza, y Joaquín preparaba las redes con la misma concentración de siempre. El sol ya había conquistado completamente el cielo, pintándolo de un azul intenso que se fundía con el horizonte marino. Ninguno de ellos podía imaginar que ese día marcaría el inicio de un cambio radical en sus vidas, en la vida de su comunidad. Un encuentro casual, una conversación inesperada,
comenzaría a tejer un destino completamente nuevo. El mar, testigo silencioso de incontables historias, guardaba ese día un secreto que pronto comenzaría a revelarse. El encuentro. El calor de julio en San Carlos era implacable. El sol caía a plomo sobre el muelle, creando espejismos en el asfalto y convirtiendo el aire en una masa densa y pegajosa. Los pescadores buscaban refugio bajo toldos improvisados, mientras las gaviotas sobrevolaban el puerto en busca de cualquier desperdicio. Elena Rodríguez llegó ese día en una camioneta blanca con el logo de la Fundación Marino Costera de Sonora. A sus 38 años, irradiaba una energía que contrastaba con el letargo del puerto. Su pelo negro, recogido en una trenza apretada, y sus ojos oscuros reflejaban una determinación poco común. Venía preparada para un proyecto que podría cambiar la realidad de las comunidades pesqueras de la región. Años de investigación, doctorado en gestión ambiental y múltiples proyectos internacionales la habían traído hasta este pequeño puerto, donde la tradición pesquera parecía luchar contra su propia extinción. Su padre, un reconocido biomarino mexicano, le había transmitido el amor por los océanos. Recordaba las largas conversaciones en su casa de Hermosillo, donde él le hablaba de la riqueza de los ecosistemas marinos, de la importancia de preservar no solo las especies, sino también las culturas que dependían del mar. Los pescadores no son solo trabajadores, le decía su padre, son guardianes de un ecosistema milenario. Esas palabras resonaban en su mente mientras caminaba por el muelle, su maletín lleno de informes, mapas de ecosistemas marinos y propuestas de desarrollo sustentable. Los pescadores la miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Una mujer profesional, vestida con pantalones caqui y camisa de manga larga, no era una visión común en ese lugar. Su aspecto era más cercano al de una ejecutiva de ciudad que a una investigadora de campo. Fue entonces cuando lo vio. Joaquín Ramírez, descargando su última captura del día, moviéndose con una gracia que solo dan décadas de experiencia en el mar. Carlos, su hijo, la observó acercarse. Había algo diferente en aquella mujer. No era como los turistas que ocasionalmente pasaban por el puerto, ni tampoco se parecía a los burócratas que a veces llegaban para hacer inspecciones rápidas. «Buenos días», saludó Elena con un español claro, con un ligero acento que denotaba años de educación internacional. Joaquín la miró sin dejar de trabajar. Los músculos de sus brazos, curtidos por años de trabajo, se tensaban con cada movimiento. «¿En qué puedo ayudarle?», respondió con una mezcla de cortesía y cautela. Elena sacó unos documentos de su maletín. Eran estudios detallados sobre la población de peces en el Mar de Cortés, mapas de zonas de pesca sostenible y propuestas de conservación. «Soy Elena Rodríguez, de la Fundación Marino Costera. Estamos desarrollando un proyecto de preservación y desarrollo económico para comunidades pesqueras». Carlos se acercó, intrigado. A diferencia de su padre, él mostraba una apertura natural a nuevas ideas. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó. Elena desplegó uno de los mapas. Era una representación detallada de las corrientes marinas, zonas de reproducción de especies y rutas de pesca tradicionales. Buscamos estrategias que permitan a los pescadores tradicionales seguir trabajando, pero de una manera más sustentable. Proteger el ecosistema sin destruir sus medios de vida. Joaquín la miraba escéptico. Había escuchado muchas promesas a lo largo de su vida. Proyectos que llegaban y se iban, dejando pocas esperanzas reales para los pescadores. «Hemos sobrevivido décadas en este mar», dijo, su voz sonando más como un desafío que como una bienvenida. Elena no se intimidó. Sacó otra carpeta, esta vez con datos económicos. En los últimos 10 años, la población de especies como el atún y el camarón ha disminuido más del 60% en esta zona. Si continúa la pesca actual, en 20 años no quedará nada. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Joaquín sabía que era verdad. Cada vez necesitaban ir más lejos, pescar más tiempo para obtener la misma captura. Carlos miraba los documentos, fascinado por los gráficos y mapas.
Su generación veía el futuro de manera diferente. Nosotros no somos el problema, respondió Joaquín, defendiendo su oficio. Pescamos como nos enseñaron nuestros padres. Lo sé, respondió Elena. Por eso estamos aquí. No queremos cambiarlos, queremos potenciarlos. Y en ese momento, sin que ninguno lo supiera, comenzaba algo más que un simple encuentro. Las redes que Joaquín tejía todos los días encontrarían un nuevo significado. El mar, testigo silencioso, parecía observar expectante. Semillas del cambio. El Salón Comunal de San Carlos era un espacio austero, construido décadas atrás por los propios pescadores. Sus paredes, manchadas por el tiempo y la sal, habían sido testigo de innumerables reuniones, celebraciones y debates. Las ventanas, algo torcidas, dejaban entrar una luz tenue que iluminaba los rostros curtidos de los pescadores locales. Esa tarde, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Más de 40 pescadores se habían reunido, algunos sentados en sillas de plástico gastadas, otros de pie, formando pequeños grupos que murmuraban entre sí. Elena y Joaquín estaban de pie frente a todos, como dos capitanes preparándose para una batalla que apenas comenzaba. Carlos ayudaba a montar una presentación con mapas y gráficos en una vieja pantalla. Miguel Hernández, un pescador de 55 años y líder informal de la comunidad, cruzaba los brazos con una expresión de desconfianza. Sus ojos, pequeños y penetrantes, escudriñaban cada movimiento de Elena. Llevamos generaciones pescando en estas aguas, comenzó Miguel, su voz ronca de años de gritar sobre el ruido del mar. Mis abuelos pescaban aquí, mis padres, yo, y mis hijos. ¿Vienes ahora a decirnos cómo hacer nuestro trabajo? Elena respiró profundamente. Había enfrentado audiencias en universidades de todo el mundo, pero esta era diferente. Aquí no bastaban los datos académicos, necesitaba conectar con el corazón de cada pescador. No vengo a decirles cómo hacer su trabajo, respondió con firmeza. Vengo a ofrecerles una forma de seguir haciendo lo que aman, pero con mejores oportunidades. Desplegó un mapa detallado del Mar de Cortés. Los colores mostraban zonas de pesca, rutas de migración de especies, áreas de reproducción. En los últimos 20 años, la captura de especies como el atún y el camarón ha disminuido más del 60%. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Si seguimos como hasta ahora, en una década no quedará nada para pescar. Un murmullo recorrió la sala. Algunos pescadores miraban el mapa con una mezcla de incredulidad y tristeza. Sabían que algo estaba cambiando, pero no querían admitirlo. Carlos intervino, sorprendiendo a muchos con su presentación tecnológica. Mostró gráficos que comparaban los ingresos de los últimos años, proyecciones de captura, y posibles alternativas de mercado. No se trata solo de pescar menos, explicó. Se trata de pescar mejor. De crear un sistema que nos permita obtener más valor por cada kilo de pescado. Joaquín dio un paso al frente. Su presencia era diferente a la de Elena. No venía con datos ni gráficos, venía con la autoridad de quien conoce el mar como su hogar. Escuchen, dijo, y su voz silenció cualquier murmullo. Yo también dudé al principio. Pero he visto cómo nuestros hijos se van del pueblo, cómo cada año es más difícil mantener a una familia solo pescando. Miguel lo miraba fijamente. Habían sido rivales y amigos durante décadas, compartiendo el mismo amor por el mar. ¿Y qué propones?, preguntó Miguel, desafiante. ¿Que nos convirtamos en empresarios de corbata? La risa contenida de algunos pescadores mostró que el comentario había dado en el clavo. Elena dio otro paso adelante. No. Propongo que sean empresarios del mar. Que cada uno de ustedes sea dueño no solo de su barco, sino de su futuro. Explicó entonces el proyecto en detalle. Una cooperativa que les permitiría certificar sus pescas para mercados internacionales, obtener mejores precios, implementar técnicas de pesca sustentable,
crear un fondo común para inversión y emergencias. Capacitación tecnológica para los más jóvenes. Los números eran claros. Un pescador podría duplicar sus ingresos anuales si seguían el plan propuesto. La sala quedó en un silencio absoluto. Algunos rostros mostraban esperanza, otros desconfianza. Miguel seguía con los brazos cruzados. ¿Y si algo sale mal?, preguntó. ¿Quién responderá? Fue Joaquín quien respondió. Nosotros. Como siempre lo hemos hecho. Juntos. La reunión se extendió por horas. Debates acalorados, preguntas, dudas. Al final, la votación reveló algo sorprendente: poco más de la mitad de los pescadores estaban dispuestos a intentarlo. La otra mitad, liderada por Miguel, permanecía escéptica. Pero una semilla había sido plantada. Y en el mar, como en la vida, las semillas encuentran siempre la forma de crecer. Primeros pasos. Las primeras semanas después de la reunión fueron un torbellino de actividad y tensión. La cooperativa, bautizada como Marea Viva, comenzaba a tomar forma en un pequeño local cerca del muelle principal de San Carlos. Carlos había transformado un viejo almacén en una oficina improvisada. Computadoras portátiles, impresoras y un mapa gigante del Mar de Cortés cubrían las paredes. Su juventud y conocimientos tecnológicos chocaban constantemente con los métodos tradicionales de los pescadores más antiguos. Necesitamos un sistema de trazabilidad, explicaba Carlos a su padre mientras configuraba una serie de tablets. Cada pescado será registrado desde el momento en que se captura hasta que llega al consumidor final. Joaquín lo miraba con una mezcla de orgullo y perplejidad. Los métodos de su hijo eran completamente diferentes a los suyos. Donde él había usado libretas y memoria, Carlos utilizaba códigos QR y sistemas de geolocalización. Elena trabajaba incansablemente, contactando compradores internacionales, gestionando certificaciones y preparando la documentación necesaria para exportar. Su red de contactos en universidades y organizaciones ambientales sería clave para el proyecto. Los primeros días fueron duros. De los 40 pescadores originales, solo 18 habían decidido unirse completamente al proyecto. Miguel y un grupo de pescadores tradicionales observaban con escepticismo, esperando el primer gran fracaso. Un día, durante una reunión de planificación, surgió uno de los primeros grandes desafíos. Los costos de certificación son muy altos, dijo Roberto, uno de los pescadores más experimentados. Ninguno de nosotros puede permitirse esto. Elena desplegó un plan financiero detallado. Habían conseguido un fondo inicial de apoyo de una fundación internacional especializada en desarrollo sostenible. No pagarán ustedes, explicó. La fundación cubrirá los costos iniciales a cambio de informes y compromiso con las prácticas sustentables. Carlos mostró entonces una aplicación que había desarrollado. Con ella, cada pescador podría registrar su captura en tiempo real, documentando no solo la cantidad, sino también las condiciones de pesca, zona de captura y especies. Esto nos permitirá obtener certificaciones de pesca sustentable, explicó. Mercados en Estados Unidos y Europa pagan hasta 3 veces más por pescado certificado. Las primeras salidas fueron cruciales. Joaquín lideraba los grupos, transmitiendo su experiencia tradicional pero ahora combinada con las nuevas técnicas de conservación y registro. Las redes fueron modificadas para reducir la captura accidental. Se establecieron zonas de descanso para permitir la reproducción de especies. Cada detalle era monitoreado, cada decisión era un paso hacia un nuevo modelo de pesca. La tecnología de Carlos comenzó a mostrar sus beneficios. Podían rastrear exactamente de dónde venía cada pescado, su ruta, las condiciones de captura. Los compradores internacionales estaban fascinados con este nivel de transparencia. Pero no todo era fácil. Los pescadores más tradicionales luchaban para adaptarse. Para ellos, cada nuevo dispositivo, cada nuevo protocolo, era una amenaza a su forma de vida milenaria. Un día, durante una salida al mar, Joaquín tuvo una conversación profunda con Roberto, uno de los pescadores más escépticos.
recuerdo cuando mi padre me enseñó a pescar, dijo Roberto, mirando el horizonte. Usábamos las mismas técnicas que sus padres. Ahora todo cambia tan rápido. Joaquín comprendía ese sentimiento. Él mismo había sido reticente al principio. El mar siempre cambia, respondió. Nuestro trabajo es cambiar con él, no contra él. Las primeras exportaciones fueron un momento de nerviosismo y esperanza. Un cargamento de camarones y pescados de alta calidad sería enviado a compradores en California. Carlos había diseñado un sistema de refrigeración y empaque que mantenía la frescura del producto. Elena había negociado los contratos. Joaquín había supervisado personalmente la captura. El día del envío, todo el grupo estaba tenso. Años de tradición, meses de preparación, dependían de este momento. Cuando el camión partió hacia el puerto de Guaymas para su posterior embarque, un silencio respetuoso cayó sobre el grupo. Miguel, que había observado todo desde lejos, se acercó a Joaquín. No será tan fácil, dijo, más como una advertencia que como un ataque. Joaquín simplemente sonrió. Sabía que el camino apenas comenzaba. La noche cayó sobre San Carlos. En el pequeño local de Marea Viva, Carlos seguía trabajando en sus sistemas. Elena revisaba los últimos detalles de los contratos. Joaquín miraba por la ventana, pensando en todas las generaciones de pescadores que lo habían precedido. El mar, infinito y eterno, seguía su curso. La división de San Carlos. El amanecer llegaba lentamente sobre San Carlos, proyectando sombras largas sobre el muelle donde la comunidad de pescadores se dividía como las corrientes del mar de Cortés. La Cooperativa de Pesca Sostenible, el proyecto abanderado por Joaquín Ramírez, había sembrado una semilla de discordia que amenazaba con partir en dos el tejido social de décadas. Por un lado, estaban los seguidores de Joaquín, pescadores jóvenes con mirada esperanzadora, dispuestos a apostar por un futuro diferente. Por otro, los tradicionalistas encabezados por Miguel Hernández, un hombre de 55 años cuya vida había transcurrido entre redes, barcos y las ancestrales costumbres pesqueras. Los orígenes del conflicto. Miguel representaba más que un simple opositor. Era el guardián de una tradición que se transmitía de generación en generación. Sus padres, abuelos y bisabuelos habían navegado estas mismas aguas, usando técnicas que habían sobrevivido siglos antes de que llegaran los conceptos de sostenibilidad y certificaciones internacionales. Nuestros antepasados sobrevivieron sin necesidad de papeles fancy o certificados extranjeros, solía repetir en las reuniones locales, su voz resonando con una mezcla de orgullo y desconfianza. Los argumentos de Miguel no carecían de fundamento. Para muchos pescadores tradicionales, la propuesta de Joaquín representaba una amenaza directa a su forma de vida. La pesca no era solo un trabajo, era una identidad, una herencia cultural profundamente arraigada en la comunidad de San Carlos. Tensiones crecientes. Las reuniones comunitarias se convirtieron en verdaderos campos de batalla dialécticos. Cada encuentro era una guerra de palabras, donde las tradiciones chocaban contra la innovación, el pasado contra el futuro. Carlos, hijo de Joaquín, se había convertido en el símbolo de la transformación. Joven, tecnológico, con estudios universitarios, representaba exactamente aquello que Miguel y su grupo más temían, la erosión de la cultura pesquera tradicional. El sistema de trazabilidad. El sistema digital desarrollado por Carlos era particularmente controversial. Un sofisticado método que permitía rastrear cada producto marino desde su captura hasta su destino final. Para los jóvenes era innovación, para los tradicionales era una intrusión innecesaria. ¿Qué necesidad hay de tanto registro?, preguntaba Ramón, otro pescador veterano. Antes bastaba la palabra de un hombre para garantizar la calidad. Los argumentos ocultos. Bajo la superficie del conflicto existían motivaciones más profundas. Miguel no solo temía perder su identidad, también veía amenazados sus pequeños privilegios económicos. La cooperativa representaba transparencia, y la transparencia podía exponer prácticas poco ortodoxas que habían existido por décadas.
Extracciones ligeramente por encima de las cuotas permitidas, ventas no declaradas, pequeños arreglos que mantenían un equilibrio económico precario pero conocido. Todo eso podría desmoronarse con el nuevo modelo. La familia dividida. El conflicto no solo afectaba a la comunidad, también había penetrado las familias. Hermanos se enfrentaban, padres e hijos tomaban bandos opuestos. La cooperativa de Joaquín había tocado una fibra sensible que iba más allá de lo económico. La familia de Miguel, por ejemplo, estaba completamente dividida. Su hijo mayor, Roberto, había sido uno de los primeros en unirse al proyecto de Joaquín, generando una brecha generacional que parecía insalvable. El papel de Elena Rodríguez. Elena, la especialista en sostenibilidad marina, observaba el conflicto con una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía que estos procesos de transformación nunca eran lineales ni pacíficos. En conversaciones privadas con Joaquín, analizaban estrategias para minimizar la fractura social. No se trata solo de convencer, le decía Elena, se trata de hacer sentir a cada pescador que su historia, su experiencia, es valuable. Estrategias de resistencia. El grupo de Miguel no solo hablaba, actuaba. Pequeños sabotajes comenzaron a surgir, información distorsionada, rumores sembrados estratégicamente, resistencia pasiva en las capacitaciones. Un día, un lote de equipos de pesca sostenible apareció misteriosamente dañado. Nadie asumió responsabilidad, pero todos sabían de dónde venían las sospechas. El dilema moral de Joaquín. Joaquín comprendía a ambos lados. Su corazón de pescador entendía el dolor de Miguel, la sensación de que algo sagrado estaba siendo transformado. Al mismo tiempo, su visión de futuro le mostraba que la única manera de preservar la comunidad era adaptándose. La tradición no es quedarse quieto, les decía a los escépticos, la tradición es saber evolucionar manteniendo nuestra esencia. La asamblea decisiva. Una gran asamblea comunitaria se aproximaba. Sería el momento definitivo donde se jugaría el futuro de la cooperativa. Joaquín preparaba su discurso, consciente de que cada palabra podría inclinar la balanza. Miguel, por su parte, también se preparaba. No estaba dispuesto a ceder terreno sin una batalla final. El mar, testigo silencioso de generaciones de pescadores, parecía contener la respiración esperando el desenlace. La división era profunda, pero no definitiva. En el corazón de cada pescador existía un amor compartido, el mar. Y tal vez, solo tal vez, ese amor podría ser el puente entre la tradición y la innovación. El futuro de San Carlos pendía de un hilo tan delicado como las redes de pesca, tan impredecible como las corrientes marinas. Los hilos secretos. La noticia del comprador internacional llegó como un viento inesperado, trayendo consigo promesas de transformación y amenazas ocultas. Sea Life International, una empresa con presencia en más de 20 países, había puesto sus ojos en la pequeña cooperativa de San Carlos. El correo electrónico que cambió todo. Fue Carlos quien recibió el primer contacto. Un correo electrónico escueto pero prometedor, firmado por Thomas Henderson, director de adquisiciones de Sea Life International. Las palabras parecían brillar en la pantalla de la computadora. Hemos revisado su propuesta de pesca sostenible. Estamos interesados en una primera exportación de prueba. Volumen, 5 toneladas de pescado certificado. Potencial de contrato anual, significativo. Joaquín observaba a su hijo con una mezcla de emoción y cautela. Habían trabajado durante meses para llegar a este momento, pero la experiencia le había enseñado que las oportunidades grandes venían con riesgos aún mayores. El perfil del comprador. Thomas Henderson no era un empresario cualquiera. Con 48 años, una carrera brillante en el mundo de las exportaciones alimentarias y una reputación de ser implacable pero justo, representaba un desafío considerable. Elena Rodríguez, consultora del proyecto, realizó una investigación exhaustiva. Sea Life International tenía antecedentes mixtos, innovación en sostenibilidad, pero también historias de negociaciones duras con comunidades pequeñas. Antecedentes controversiales.
Algunos informes sugerían que la empresa había dejado comunidades pesqueras en Indonesia y Perú con contratos que, aunque legalmente impecables, económicamente resultaban leoninos. Debemos ser precavidos, advirtió Elena durante una reunión estratégica. Sea Life no es una empresa que regale nada. Miguel, la sombra del sabotaje. Mientras la cooperativa se preparaba para la exportación, Miguel Hernández tejía sus propias redes de resistencia. No estaba dispuesto a ver cómo su mundo tradicional se desmoronaba sin oponer resistencia. Sus contactos en la comunidad le proporcionaban información constante sobre los movimientos de Joaquín y Carlos. Pequeños sabotajes comenzaron a surgir, información distorsionada, rumores sembrados estratégicamente, resistencia pasiva en los procesos. La red de información. Un primo que trabajaba en el almacén, un amigo en el muelle, un conocido en la capitanía del puerto. Miguel había construido una red de información que le permitía estar un paso adelante. Su objetivo no era necesariamente destruir el proyecto, sino mantener su poder y relevancia dentro de la comunidad pesquera. La preparación técnica. Carlos trabajaba incansablemente en perfeccionar el sistema de trazabilidad. Cada pescado debía tener un registro digital que garantizara su origen, método de captura y cadena de frío. Trazabilidad total, ese era su mantra. Un concepto revolucionario para una comunidad acostumbrada a métodos tradicionales. Tecnología de punta. Desarrolló una aplicación móvil que permitía registrar cada captura en tiempo real, monitorear condiciones de conservación, generar certificados digitales de sostenibilidad, rastrear la ruta completa del producto. El dilema ético. Joaquín comprendía que esta exportación representaba más que un contrato comercial. Era una prueba para demostrar que una comunidad tradicional podía adaptarse sin perder su esencia. Durante las noches, mirando al mar, reflexionaba sobre el delicado equilibrio entre preservar la tradición y abrazar la innovación. La conspiración de Miguel. Lo que Joaquín no sabía era que Miguel había dado un paso más allá. No solo esparcía rumores, ahora planeaba una intervención más directa. Había contactado extraoficialmente con un comprador alternativo, dispuesto a ofrecer un contrato que fragmentaría la cooperativa y devolvería el control a los métodos tradicionales. Reuniones en la sombra. En el pequeño bar, El Pescador, reuniones secretas trazaban estrategias. Miguel compartía información con un grupo reducido pero influyente de pescadores escépticos. No podemos dejar que estos muchachos nos cambien nuestra forma de vida, decía, su voz ronca de años de gritar sobre el mar. La semana crucial. Los días previos a la exportación se convirtieron en una montaña rusa de emociones. Cada detalle era crucial, cada decisión podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Preparación logística. Revisión de equipos de refrigeración. Verificación de certificaciones. Últimos ajustes en documentación. Coordinación de transporte. El encuentro tenso. Carlos descubrió los primeros indicios del posible sabotaje. Una conversación interceptada, un mensaje de texto mal borrado, pequeñas pistas que revelaban las intenciones de Miguel. Cuando confrontó a su padre, la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. «Papá, tenemos un problema», dijo Carlos, mostrando las evidencias. Joaquín guardó silencio por un momento que pareció eterno. Su mirada, más que preocupación, reflejaba una profunda comprensión de la complejidad humana. La decisión. ¿Confrontar a Miguel directamente? ¿Ignorar las señales de sabotaje? ¿Buscar una solución conciliadora? La exportación estaba a solo una semana de concretarse, y cada movimiento podía ser decisivo. San Carlos contenía la respiración. El mar, testigo silencioso de generaciones de pescadores, parecía susurrar secretos antiguos mezclados con promesas de un futuro incierto. La cooperativa estaba al borde de su prueba más importante. Y el destino pendía de un hilo tan delgado como las redes de pesca, tan impredecible como las corrientes marinas. La semana del destino.
El tiempo parecía fluir de manera diferente en San Carlos. Cada hora se estiraba como una red de pesca bajo el sol ardiente, cada minuto cargado de una tensión que amenazaba con romper el delicado equilibrio de la comunidad pesquera. Las primeras señales de tormenta. La exportación estaba a solo días de concretarse, y los problemas comenzaban a acumularse como nubes negras en el horizonte marino. No eran simples obstáculos, sino desafíos que parecían orquestados para desmoronar el sueño de Joaquín y la cooperativa. El primer golpe, problemas técnicos. Carlos descubrió la primera anomalía en el sistema de refrigeración. Un sensor crítico mostraba lecturas intermitentes, poniendo en riesgo la cadena de frío para los mariscos destinados a la exportación. No puede ser un error aleatorio, murmuró para sí mismo, examinando líneas de código y registros de mantenimiento. Su intuición no lo engañaba. Las modificaciones parecían demasiado precisas para ser accidentales. La sombra de Miguel. Miguel Hernández no permanecía pasivo. Su resistencia había evolucionado de rumores y sabotajes sutiles a una estrategia más directa y peligrosa. La red de contactos. Había movilizado a un grupo de pescadores tradicionales, cada uno dispuesto a boicotear el proyecto de diferentes maneras. Información falsa filtrada a potenciales compradores. Interferencia en los procesos logísticos. Presión sobre miembros más vulnerables de la cooperativa. El frente familiar. La tensión no solo existía fuera, sino dentro de la propia familia Ramírez. Carlos confrontó a su padre con las evidencias del posible sabotaje. La conversación prometía ser explosiva. «Papá, alguien está interfiriendo deliberadamente», dijo Carlos, extendiendo una carpeta con documentos y capturas de pantalla. Joaquín observó los papeles con una calma que ocultaba una tormenta interior. Conocía a Miguel mejor que nadie, comprendía la profundidad de su resistencia. El dilema moral. ¿Confrontar directamente? ¿Buscar una solución conciliadora? ¿Arriesgar todo el proyecto? La experiencia le había enseñado que en San Carlos, como en el mar, las soluciones nunca eran simples. Presiones externas. Elena Rodríguez llegó con noticias que añadieron más presión a la ya tensa situación. Thomas Henderson, el representante de Sea Life International, había comenzado a mostrar signos de impaciencia. La más mínima irregularidad podría hacer que el contrato se desmoronara. La llamada decisiva. Tienen exactamente 72 horas para garantizar que todo esté perfecto, fue el mensaje claro de Henderson. Cualquier desviación y nos retiramos. La estrategia de resistencia. Miguel no actuaba solo. Había tejido una red de contactos que incluía pequeños intermediarios locales, funcionarios portuarios con simpatías tradicionales, pescadores escépticos al proyecto de sostenibilidad. Su objetivo no era simplemente sabotear, sino demostrar que el modelo de cooperativa no podía funcionar. Problemas técnicos y humanos. Los desafíos se multiplicaban. Fallas en el sistema de trazabilidad. Dudas sobre las certificaciones. Rumores que amenazaban la reputación de la cooperativa. Presión externa del comprador internacional. El sistema de Carlos. El sistema de trazabilidad digital, orgullo de Carlos, comenzaba a mostrar vulnerabilidades. Líneas de código alteradas, registros inconsistentes. Alguien ha estado manipulando el sistema, confirmó Carlos tras horas de análisis forense digital. El momento de la verdad. Una reunión crucial reunió a todos los involucrados. Joaquín, Carlos, Elena y representantes de la cooperativa debían decidir el futuro del proyecto. Estrategia sobre la mesa. Continuar con la exportación a pesar de los riesgos. Pedir una prórroga a Sea Life International. Cancelar el contrato. Enfrentar directamente a Miguel. La confrontación. Miguel no se quedó callado. Apareció en la reunión, desafiante, con un discurso que sacudió la sala. Esto no es solo sobre un contrato.
es sobre preservar nuestra forma de vida, nuestra identidad como pescadores. Su intervención reveló capas más profundas del conflicto. No era simplemente resistencia al cambio, sino un profundo miedo a la transformación cultural. Decisiones cruciales. Joaquín comprendió que el momento requería más que estrategia. Necesitaba liderazgo, visión, capacidad de unir en lugar de dividir. Su respuesta sería la bisagra que determinaría el futuro de San Carlos. La exportación pendía de un hilo más delgado que cualquiera de las redes de pesca. El destino de la cooperativa, de la comunidad, de una forma de vida milenaria, se jugaría en las próximas horas. El mar, testigo silencioso, parecía contener la respiración esperando el desenlace. La mañana de la verdad. El amanecer llegó a San Carlos como un lienzo de esperanza y incertidumbre. El día de la exportación amanecía cargado de significado, con el mar reflejando los 1000 matices de un futuro que pendía de un hilo más delgado que las redes de pesca. El último desafío. Las últimas 48 horas habían sido una montaña rusa de emociones. Los problemas técnicos, los rumores, la resistencia de Miguel y la presión de Sea Life International habían puesto a prueba cada fibra del proyecto de la cooperativa. Joaquín Ramírez se levantó antes del amanecer. Su mirada, reflejada en la ventana que daba al mar, era la de un hombre que ha navegado tormentas tanto externas como internas. La noche anterior. La reunión final había sido intensa. Carlos, con su dominio de la tecnología, había logrado rastrear y neutralizar la mayoría de las interferencias en el sistema de trazabilidad. Elena Rodríguez había trabajado incansablemente para preparar la documentación que garantizara la certificación internacional. Miguel, sorprendentemente, había guardado silencio durante los últimos preparativos. El momento de la exportación. El puerto de San Carlos bullía de una energía diferente. Pescadores que días atrás estaban divididos ahora trabajaban en una sincronía casi perfecta. La logística perfecta. Contenedores refrigerados preparados. Documentación digital lista. Trazabilidad de cada producto verificada. Certificaciones internacionales en orden. La transformación de Miguel. Lo que nadie esperaba era el giro final de Miguel Hernández. Durante la madrugada, había tenido una conversación profunda con Joaquín que cambiaría todo. No se trata de resistir al cambio, le había dicho, sino de ser parte de él. Su resistencia no había sido simple terquedad. Era el miedo profundo de ver desaparecer una forma de vida milenaria, un modo de conexión con el mar que pasaba de generación en generación. El encuentro decisivo. Joaquín no había buscado vencer a Miguel, sino comprenderlo. Y en esa comprensión mutua, habían encontrado un terreno común más profundo que cualquier desacuerdo. Thomas Henderson y Sea Life International. El representante internacional llegó con un equipo reducido pero estratégico. Su actitud había cambiado de la inicial impaciencia a una curiosidad genuina por el proyecto. Carlos presentó el sistema de trazabilidad. Cada producto marino estaba documentado con un nivel de detalle que sorprendió incluso a los auditores más experimentados. Certificación en tiempo real. Origen de cada captura. Método de pesca sostenible. Condiciones de conservación. Impacto ambiental mínimo. El significado profundo. La exportación representaba mucho más que un contrato comercial. Era la prueba de que una comunidad tradicional podía adaptarse sin perder su esencia. Elena Rodríguez, observando la escena, comprendió que habían logrado algo revolucionario, un modelo de desarrollo que respetaba tanto la tradición como la innovación. Detalles de la exportación. 5 toneladas de productos marinos, cada uno con certificación de sostenibilidad. Trazabilidad digital completa. Garantía de prácticas pesqueras responsables. El legado de Joaquín. Más allá de los números y certificaciones, lo que realmente importaba era la transformación de la comunidad. Joaquín había logrado algo que pocos líderes consiguen: unir en lugar de dividir, transformar sin destruir.
Lecciones aprendidas. Respeto a la tradición. Apertura a la innovación. Importancia de la comunicación. Valor de la comunidad sobre el individuo. Carlos, el futuro en movimiento. Su hijo se había convertido en mucho más que un técnico. Era ahora un líder que combinaba conocimiento tecnológico con profundo respeto por la cultura pesquera. No se trata de reemplazar, le había dicho a su padre, sino de evolucionar. El impacto económico. Los primeros números eran prometedores. Aumento del ingreso promedio por pescador, 40%. Reducción del impacto ambiental, 60%. Nuevos empleos generados, 25%. Reconocimiento internacional. Sea Life International no solo compró el primer lote, sino que propuso un contrato a largo plazo. Más importante aún, presentaron el modelo de San Carlos como un caso de estudio en sostenibilidad. Almohadilla Miguel, de resistencia a colaboración. El mayor símbolo de transformación fue Miguel. De ser el principal opositor, se había convertido en un defensor entusiasta del nuevo modelo. El mar cambia constantemente, comentó durante la celebración, nosotros también debemos cambiar. San Carlos ya no era el mismo pueblo. Había encontrado un equilibrio entre tradición e innovación, entre el respeto por el pasado y la esperanza del futuro. Joaquín Ramírez miraba al mar, como tantas veces lo había hecho. Pero esta vez, su mirada no era solo de pescador, sino de un líder que había transformado una comunidad. El legado no estaba en los contratos o en las toneladas exportadas. Estaba en cada pescador que había aprendido a ver más allá de sus redes, en cada joven que comprendía que evolucionar no significa olvidar. El mar seguía siendo el mismo. Pero San Carlos había encontrado su nuevo horizonte. Fin.